Buen día, profesor y compañeros. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Se llama la iconografía y el arte religioso en el imaginario popular y sus implicaciones en la esquema de salud. Como integrantes tenemos a mi persona, Leisa Fernández José María, a Fajardo Castillo María Fernanda, Sareo Bautista Jonathan, Pachas Davelos Yadira, García Vázquez Yadira Damaris, Alejos Almeida Diana. Como docentes tenemos al profesor Andrés Flores Hernández y la asignatura del arte en las ciencias. Vamos a introducir este tema en cuanto a la iconografía. La iconografía es una herramienta importante en el estudio del arte, ya que nos permite entender su importancia en la cultura e historia. Destaca en el análisis del arte religioso, ya que muchas de las religiones utilizan imágenes y símbolos para transmitir enseñanzas y valores espirituales. Se trata de una rama que empezó a cultivarse en el siglo XIX en Londres, Inglaterra, y luego se expandió hacia otros países europeos. Entonces la relación entre iconografía y el arte es estrecha y fundamental. La iconografía es una disciplina que se enfoca en el estudio de símbolos, imágenes y representaciones visuales en el arte y se utiliza para analizar y comprender el significado y el contexto de las imágenes en obras de arte sobre todo. Las principales áreas que abarca la iconografía son la mitología de carácter cristiano, la mitología clásica y las representaciones de inspiración civil. Dentro del cristianismo, el Concilio de Trento fue un consejo que se trató de dar respuestas a las ideas protestantes de la época. Este promulgó el decreto sobre las imágenes que establecía las características y funciones de la Iglesia Católica. Mi nombre es Saraya Bautista Jonathan Josué y voy a hablarle sobre las características. Primeramente, la primera característica tenemos lo que sería en los temas cristianos. Los temas cristianos son uno de los campos más famosos de la iconografía. Se ocupa de las representaciones de tradiciones de Dios, los santos y otros temas sagrados. En el arte, en el año 1570, ya había un interés marcado por este tipo de arte. De hecho, en este año se publicó sobre las pinturas y las imágenes santas, una obra muy famosa de ensayo, escrita por un sacerdote jesuita, Juan de Puente. Luego, más adelante, con el descubrimiento de las catacumbas, el interés creció y 100 años después se publicaron las primeras hagiografías, historias de santos, donde retomaban las obras de índole cristiano y el contexto en el que habían surgido. Un ejemplo tenemos la iconografía cristiana, que sería la crucifixión de Jesús, y la otra iconografía que sería los santos. Luego tenemos las personificaciones. Las personificaciones es otra de las temáticas que se distinguen en la iconografía, a través de las cuales se pudieron comprender muchas cuestiones históricas de personajes que han transformado de alguna manera el cauce de la historia de la humanidad. Como por ejemplo está la iconología Ripa, fue una de las publicaciones que más influyó en este campo. Y por último tenemos los emblemas. La característica de los emblemas es que durante este periodo los emblemas se convirtieron en una forma popular de comunicar ideas y conceptos a través de uso de imágenes simbólicos. Los artistas del siglo de oro encontraron inspiración en estas obras emblemáticas y utilizaron sus elementos figurativos para crear sus propias pinturas y obras de arte. Los emblemas eran un tipo de imagen simbólica que usaba un lenguaje figurativo para transmitir un significado específico. Ahora vamos a hablar un poco de los representantes de la iconografía. Tenemos a tres representantes, a Erwin Panofsky, a Ernst Cassirer y a A.B. Warburg. Vamos a empezar por el máximo representante del método iconológico, que es A.B. Warburg. La tesis principal de su trabajo se basa en la creencia de que el arte es un indicador fidedigno del talante psicológico de una época. Por lo tanto, este personaje nos indica que la iconología va a ser el resultado de la interacción entre la forma y el contenido de las imágenes que encontramos en las obras de arte. También nos señala que el estilo es un síntoma de la mentalidad de una época concreta. Warburg se va a centrar
en el interés del significado de la obra, va a indagar también en el contenido de las imágenes, va a atribuir a los testimonios figurativos el papel de fuentes históricas, y con todo ello va a ampliar el campo de la iconografía hacia una interpretación cultural de toda forma artística. Siguiendo con los autores, otro de los autores relevantes y continuadores de las teorías de Warburg va a ser Erwin Panofsky, en su publicación que lleva por título La perspectiva como forma simbólica. En esta va a plantear, ya que por ejemplo en el caso de la perspectiva renacentista se va a constituir como un medio de representación social, que va a ser fruto de la determinada concepción del mundo. Va a revelar por tanto las imágenes o la perspectiva, el particular contenido espiritual de una época. Por tanto, para Panofsky, toda forma expresa valores simbólicos y la interpretación iconológica es el medio para alcanzar el significado intrínseco de la obra, que revela la actitud de fondo de un pueblo, de un periodo concreto o de una clase social, etc. Por último, vamos a hablar de Ernst Cassirer, que fue un filósofo alemán. Él nos dice que una clave en la naturaleza del hombre es sin duda el símbolo. El símbolo es una parte que el ser humano tiene y que hace que se separe de todo lo demás, hace que se separe de todo lo natural. El símbolo permite que el ser humano se distinga de cualquier otro animal vivo en el planeta. Dice también que la vida es una realidad última que depende de sí misma y no puede ser explicada solamente desde una sola perspectiva. O sea, no puede ser explicada solamente en términos de física o en términos de química, de biología, etc. En cambio, dice que tiene que haber un proceso más holístico, más totalizador, más complejo sobre ello. Regresando al simbolismo, nos dice que este dota al ser humano de la capacidad para poder dotar de significados al mundo. O sea, la existencia humana misma tiene un proceso de significado, y ese proceso de significado se le da a partir de usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades, etc. El arte religioso. El arte religioso ocupa un lugar relevante en la historia de la Iglesia y de manera específica en las experiencias de la fe de los creyentes, en las cuales se ha ido configurando comprensiones particulares que han sido adquiridos desde la fe, desde la enseñanza teológica. Se denomina como arte religioso principalmente a la producción de imágenes y obras fundamentales en el paisaje bíblico y figuras centrales del imaginario católico occidental. Este género artístico tiene sus orígenes en la consolidación de la fe y cruza la historia del arte desde la época prerrománica hasta el neoclasicismo del siglo XIX, donde comienza a perder fuerza. El pensamiento mágico religioso en la salud y la forma de afrontar las enfermedades se caracterizan por ser ampliamente difundidos en todas las culturas del norte, centro y sur de América. En América Latina se destaca como eje principal del arte colonial y hoy en día se sigue produciendo obras con motivos religiosos. Este género debido a aprender a convivir con una amplia gama de posibilidades de expresión e investigación artística que comenzaron a desarrollarse con el retrato del renacentista. La experiencia nos dice que a medida que se vacían las iglesias disminuye la asistencia en los templos, aumenta la asistencia de los museos y galerías de arte, que naturalmente exhiben las colecciones de artes que con motivos religiosos se habían hecho por los pintores en el siglo XV al siglo XVIII. Es por ello que para apreciar el arte de inspiración religiosa no es necesario o no es imprescindible ser religioso. El arte popular peruano es el conjunto del arte en el mundo actual andino, como producto de sus raíces ancestrales peruanas, y que es tratado en sus diferentes técnicas, ya sea para ser plasmadas total o parcialmente a mano, ya sea con materiales simples o escasos costos, para expresar y comunicar riquezas estéticas en cualquiera de las expresiones. La textilería, la cerámica imaginaria o así también como en la platería, el retablo o la hojalatería, entre otras. En el Perú el arte popular se le conoce como artesanía y es uno de los más ricos creativamente a nivel mundial, puesto que procede de un riquísimo ancestro. El artesano peruano
ha sabido cómo emplear sabiamente los recursos artísticos de su comunidad y de acuerdo a cada zona geográfica se ha ido desarrollando técnicas y modalidades artesanales únicas en su género que revelan nuestras tradiciones, costumbres más ancestrales combinándolas con las necesidades y temáticas modernistas. Entre las más entre las más variadas representaciones tenemos la escultura de piedra de Huamanga, los mates burilados de Huancayo, la cerámica de arcilla de Cusco y Ayacucho, los toritos de Pucará en Puno, las iglesias de cerámicas y los retablos en Ayacucho, las imaginerías religiosas de los cusqueños, las confecciones de máscaras en Cusco y en Puno, las esculturas y tallados de piedras en Huamanga, la cerería, que es el trabajo con cera o con velas, la orfebrería en plata y en oro y los trabajos metalúrgicos de hierro, cobre y bronce. Cada uno de estos trabajos artísticos tienen una representación ya sea de nuestras costumbres o creencias. Yo les voy a hablar sobre el arte de la locura. El arte de la locura es un tema que ha sido abordado desde diferentes perspectivas, incluyendo la literatura, la psicología y la historia del arte. Algunos autores han explorado la relación entre la locura y la creatividad artística, mientras que otros han analizado el arte producido por personas con trastornos mentales. En la literatura también se pueden encontrar obras que abordan el tema con trastornos mentales, como Expresiones de la locura, El arte de los enfermos mentales de Hans Prinzhorn. En la historia del arte también se ha estudiado la representación de la locura en las obras de artistas como Vincent Van Gogh. En la psicología se ha investigado la relación entre la locura y la creatividad y se ha sugerido que algunos trastornos mentales pueden estar asociados con una mayor creatividad artística. En cuanto al correlato pictórico, se ha estudiado el arte producido por personas con trastornos mentales, como la colección Prinzhorn. Y se ha analizado también la influencia de la personalidad artística en la obra. En cuanto a la salud mental en la Edad Media, es un tema que ha sido abordado desde diferentes también perspectivas. Estas personas se les trataba como poseídas por espíritus diabólicos y se les consideraba como locos. El término trastorno mental no existía en la época medieval y se utilizaba invariablemente la palabra loco para referirse a estas personas que se conducían de forma extraña o diferente y que ofrecían síntomas de manía. En cuanto al tratamiento de los trastornos mentales, también se buscaba sobre todo la salud corporal, la alimentación y la educación, tanto oral como física. En la Edad Media también la locura era vista como una enfermedad que pues debía ser tratada, aunque los métodos utilizados eran muy diferentes a los actuales. En resumen, la salud mental en la Edad Media era vista de manera muy diferente a como se entiende hoy en día, y los métodos de tratamiento eran muy distintos a los actuales. Gracias. Historia de los artistas de la locura. Uno de los artistas fue Salvador Dalí, conocido por su estilo surrealista y extravagante de personalidad. Dalí se autodenominó loco y decía que su locura era su motor de creatividad. Sus ocurrencias lo llevaron a considerarse un artista fuera de lo común. El segundo artista fue Vincent Van Gogh, uno de los artistas más famosos asociado con la locura. Van Gogh fue diagnosticado con enfermedades mentales. Durante sus episodios de enfermedades pintó algunas obras más icónicas, como La noche estrellada y Los girasoles. El tercer artista fue Frida Kahlo, la famosa pintora mexicana. Pasó por varios problemas de salud a lo largo de su vida, como un grave accidente de autobús y enfermedades como la poliomielitis y la columna vertebral afectada. Su dolor y sufrimiento personales se reflejan en sus pinturas, que a menudo abordan temas como la muerte y la angustia. El cuarto fue Edvard Munch, el pintor noruego,
conocido por sus obras maestras El Grito. Sufrió de ansiedad y depresión a lo largo de su vida. Su estilo de pintura expresionista a menudo retrataba emociones intensas y angustia. La quinta fue Yayoi Kusama. Esta artista contemporánea japonesa ha luchado contra enfermedades mentales durante gran parte de su vida. Kusama se ha hecho famosa por sus instalaciones y esculturas marcadas por patrones repetitivos y que reflejan su obsesión y el deseo de escapar de su propia mente. Historia de los artistas de la locura. Uno de los artistas fue Salvador Dalí, conocido por su estilo surrealista. Yo les voy a hablar acerca de los representantes del arte de la locura. Uno de ellos fue Bosch. Es un pintor flamenco del siglo XV, conocido por sus obras surrealistas y fantásticas. Una de sus obras más conocidas fue El Jardín de las Delicias. En esta se podría ver criaturas extravagantes y grotescas que representaban lo que era la locura y el pecado. En este medio, Bosch exploró lo que fue la mente humana y sus desequilibrios mentales. Otro de los representantes fue Bruegel. Este destacado pintor fue del siglo XVI. En él abarcó el tema de lo que es la locura y la salud mental en algunas de sus pinturas. Una de ellas es El triunfo de la muerte, el cual representa una escena apocalíptica donde la locura y el caos se apoderan de la humanidad. En esta pintura se puede observar lo que son un montón de personas en su lecho de muerte. Otro de los representantes del arte de la locura fue Bosco, también conocido como el maestro de la paranoia. Es un pintor anónimo del siglo XVI en el cual tuvo dos obras que fueron sus principales, que fue El rostro del loco y El beso de Foley. Muestran en ellos los personajes situaciones absurdas y al borde de la locura. Otro de los representantes fue el maestro del gabinete de miniaturas. Este se desarrolló en Francia. Es un movimiento artístico conocido como el gabinete de las miniaturas, en el cual se representa la locura de forma más refinada y elegante, y como le dije anteriormente, de una manera pequeña, en miniatura, jugando con el papel de lo que es los simbolismos y las alegorías, y mostraban lo que era la fragilidad mental y emocional de los personajes aquí representados. Otro de los representantes fue el maestro de vida de San Eustasio. Este pintor fue reconocido en el siglo XV. Representó el tema de la locura en varios establos y pinturas. En una de ellas fue su obra La Virgen Loca, en el cual se muestra a la Virgen María sosteniendo a un niño Jesús mientras este aparece como una figura grandesca y caritatesca en primer plano y representando lo que es la locura. Y a través de estas obras, todos estos artistas tenían algo en común, que fue explorar las profundidades de la mente humana y transmitiendo las interpretaciones sobre lo que fue la salud mental en esa época. Finalmente, podemos concluir en que la iconografía y el arte religioso fueron muy fundamentales para lo que es el esquema de la salud, ya que a través de ellos se podían transmitir mensajes y creencias de lo que era la sanación y curación de enfermedades de esa época, pero también tuvo un aspecto negativo, ya que se dio la sobreexposición de este tipo de mensajes y se generó dependencia exclusiva debido a que ellos solo creían que la cura se podía dar mediante la relación divina, y esto hacía que ellos no acudan o no busquen lo que era una atención médica en base científica. También podemos decir que el arte de la locura fue un tipo de arte que lograba expresar sentimientos y era muy favorecido
para aquellas personas que tenían algún tipo de dificultad mental, ya que este tipo de expresión era utilizado como un tipo de tratamiento.